el programa de hoy, el Papa Francisco se reunió con el presidente de Ucrania y el mandatario dio detalles de la preocupación del pontífice por la paz. Asimismo, el Santo Padre se encontró con el presidente del gobierno español, quien se mostró a favor de dialogar con la Iglesia sobre el Valle de los Caídos. En Argentina, jóvenes de barrios populares pidieron a los diputados que no haya más chicos descartables. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Damos inicio con información que nos llega desde el Vaticano, donde el Papa Francisco se reunió en audiencia privada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una gira internacional que el dirigente ucraniano realiza durante estos días por Europa. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Este es el tercer encuentro privado que mantiene el Santo Padre con el presidente de Ucrania, país azotado por la guerra con Rusia desde febrero de 2022. El Vaticano no ofreció mayores detalles de la conversación, pero se habría centrado en el conflicto que afecta al país. Así lo confirmó en su cuenta de la red social X Volodymyr Zelensky, donde escribió que el tema clave fue la liberación de ucranianos bajo cautiverio y remarcó que cuenta con el apoyo de la Santa Sede en esta cuestión. Ayer se supo que la periodista ucraniana Victoria Rosina murió en cautiverio en Rusia. Para muchos periodistas ucranianos que conocían a Victoria, su muerte es un verdadero golpe. Y todavía hay muchos otros periodistas, figuras públicas, líderes comunitarios de los territorios ocupados e incluso gente corriente que fue capturada durante la ocupación rusa en cautiverio ruso. En múltiples ocasiones, el pontífice ha expresado su preocupación por la guerra en la martirizada Ucrania, solicitando oraciones por la paz y pidiendo a la comunidad internacional que se intensifiquen esfuerzos para el fin de la violencia. También insta a la liberación de los secuestrados por el ejército de Rusia. En la reunión, el Papa Francisco regaló al mandatario una fundición en bronce con la imagen de una flor, junto a una ave con la inscripción «La paz es una flor frágil». También le entregó el mensaje por la paz de este año, los volúmenes de 2 documentos pontificios y 2 libros. Por su parte, Volodymyr Zelensky dio al Santo Padre una pintura al óleo que representa la masacre de Bucha, la historia de Mariska, una niña que presenció la tortura y ejecución de su familia durante la masacre que tuvo lugar en la ciudad ucraniana de Bucha en marzo de 2022, cuando soldados del ejército ruso asesinaron, violaron, secuestraron y robaron a centenares de civiles ucranianos. Tras la reunión con el Papa, el presidente de Ucrania habló con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con el secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, el arzobispo Paul Gallagher, según indicó Zelensky en su cuenta X. Se habló de la aplicación de la fórmula de la paz, con especial atención al punto relativo al retorno de los niños deportados y a la liberación de los rehenes civiles y prisioneros de guerra. Se prestó especial atención a la preparación de una conferencia basada en este punto de la fórmula de la paz, que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre en Canadá. Además, según precisó la Santa Sede, también se examinaron algunas cuestiones relativas a la vida religiosa en el país. Y el Papa Francisco también recibió este viernes al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio Apostólico del Vaticano. Durante su reunión de poco más de media hora, el mandatario pidió al pontífice que visite las Islas Canarias. El presidente del gobierno español invitó al Santo Padre al archipiélago de Canarias en vistas del interés que tiene la Santa Sede por conocer la realidad migratoria que está llegando a las costas de las islas. Detalló Pedro Sánchez a los medios de comunicación en Roma, según informó Así Prensa. Asimismo, el presidente resaltó que el pontífice se mostró muy interesado en la política de migración que ha desarrollado el gobierno español en los últimos 6 años. Otro de los temas principales de la conversación entre el mandatario y el sumo pontífice fue en torno a la consecución de la paz ante los conflictos bélicos en curso, de manera especial en Ucrania y Tierra Santa. Al respecto, Sánchez pidió a la comunidad internacional que ponga fin a las ventas de armas al gobierno israelí. Creo que esto es de urgencia y este es un llamamiento que voy a hacer desde el primer instante al conjunto de la comunidad internacional. El cesar de exportar armas al gobierno de Netanyahu.
Bien claro por parte de los... Cabe recordar que a principios de este año el gobierno español dio el paso de reconocer el Estado de Palestina, una medida que fue duramente criticada por el gobierno israelí. Al concluir la reunión con el Papa, el presidente del gobierno español sostuvo un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, para abordar el informe sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, elaborado por el Defensor del Pueblo, a petición del Congreso de los Diputados, y criticado por la Conferencia Episcopal Española. También conversaron de los planes del gobierno para la resignificación del Valle de los Caídos, contenida en la Ley de Memoria Democrática, e implica la expulsión de la comunidad benedictina que habita en el lugar desde su fundación. El mandatario señaló que desde el gobierno de España existe una predisposición a llegar a un acuerdo con la Iglesia Católica para resolver esas dos cuestiones. A continuación veamos algunos detalles de lo que se vivió esta semana en el Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano. El 9 de octubre, el obispo libanés Paul Rouhana celebró misa en la Basílica de San Pedro, según el rito de la Iglesia Católica Maronita. Estuvieron presentes los participantes de la segunda asamblea del Sínodo sobre la sinodalidad. En su homilía, el obispo subrayó que los conflictos, no solo en Oriente Medio, representan el fracaso y la ruptura del diálogo, que conduce al rechazo de toda convivencia social. Es importante recordar, durante nuestro viaje sinodal, que el futuro de nuestras iglesias y de nuestros respectivos países, especialmente los que viven tiempos de crisis, no debe depender únicamente de cálculos y análisis geoestratégicos y geopolíticos. El sínodo organizó una colecta para las víctimas de la guerra en la Franja de Gaza. Los participantes en el sínodo donaron casi 32.000 euros y el dicasterio para el servicio de la caridad ofreció otros 30.000. El importe total se entregó a través de la Nunciatura Apostólica en Jerusalén y ya se ha puesto a disposición del párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. El 6 de octubre, el Santo Padre anunció la nómina cardenalicia del padre Timothy Ratcliffe, lo que implica que el cardenal electo podrá participar en caso de cónclave. A lo largo del sínodo, el padre dominico ha ofrecido reflexiones y meditaciones espirituales sobre diversos temas, animando a la asamblea a permanecer unida. Mucha gente quiere que este sínodo pronuncie un sí o un no inmediato sobre diversas cuestiones, pero no es así como la Iglesia avanza en el misterio profundo del amor divino. No debemos huir de las cuestiones difíciles. Escuchamos, como alguien dijo, no para responder, sino para aprender. Otros participantes, como el obispo de la diócesis de Copenhague, subrayaron su experiencia al descubrir un aspecto esencial de la asamblea sinodal, su capacidad para reunir a los católicos de distintas partes del mundo. Being part of such a gathering is a good encouragement. Formar parte de una reunión así es alentador, ver que formas parte de algo grande, aunque los católicos no sean tan numerosos en casa. Pero confirma tu pertenencia a una iglesia universal, con toda la fuerza que eso implica. Esta tarde, los participantes en el sínodo se reunieron con el Papa Francisco en una vigilia ecuménica en la Plaza de los Protomártires Romanos, dentro de los muros del Vaticano. El cardenal Kurt Koch, al frente de los esfuerzos vaticanos por la unidad de los cristianos, destacó la importancia de ese lugar. Según la tradición, el martirio de Pedro sucedió en ese mismo sitio. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Gracias, Paola. Por otro lado, en Argentina, un grupo de jóvenes de barrios populares y que son animados por la iglesia se reunieron con algunos diputados para pedirles que no haya más chicos descartables. Matías Boca nos informa. Muchos de los jóvenes que estuvieron presentes en la Cámara de Diputados hoy en día encuentran un camino lleno de luz, de esperanza, también de oportunidades en el camino. Ellos quieren ser protagonistas de sus vidas, quieren expresarse, alzar la voz. Ellos, sin lugar a dudas, abrazan la fe.
Más de 100 jóvenes de las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se presentaron ante representantes del Poder Legislativo para decir: no más chicos descartables. En la presentación ante diputados de diferentes partidos políticos, los jóvenes hicieron una muestra cultural como símbolo de todo lo que se puede lograr en el acompañamiento de las parroquias populares que trabajan con la propuesta pastoral de las 3C: capilla, colegio y club, y la familia grande de los Hogares de Cristo. Junto a este grupo estuvieron presentes, dando su mirada, el padre Adrián Benardis, el obispo Gustavo Carrara e integrantes del Hogar de Cristo que más que personas en recuperación, hoy son organizadores de comunidad. Además, estuvo presente Cáritas Nacional y representantes de la organización Chicos del Pueblo. La comunidad que en nuestro caso abraza claramente desde los clubes, desde los movimientos juveniles, ¿sí? Desde los Hogares de Cristo, desde la capilla, la catequesis. Bueno, de eso se trata, de una comunidad que abraza y acompaña la crianza de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Yo lo que quisiera destacar es que hoy la mayoría del tiempo hablaron los chicos y chicas concretos de los barrios y lo hicieron muy bien. A mí en lo particular me emocionaron mucho. Se viene a pedir más inclusión, se viene a pedir la integración de los barrios populares, se viene a pedir oportunidades concretas para los chicos como una capilla, un colegio, un club. En la exposición de los jóvenes quedó claro que la principal premisa es fortalecer las redes comunitarias, el trabajo de los clubes, de las capillas, de las escuelas. Una iglesia presente que acompaña abrazando e incluyendo a todos aquellos que se encuentran al costado del camino. Durante la jornada se reflexionó sobre el rol de la comunidad y sobre las políticas públicas en la protección y desarrollo de los jóvenes que se hallan en situación de vulnerabilidad. El problema somos los adultos, entonces tendríamos que volver a pensar y a replantearnos qué cosas estamos haciendo mal como adultos y proyectar en ellos. Hoy vieron la capacidad que tiene cada uno de ellos, cómo hablaron, cómo expusieron, y fueron ellos, simplemente jóvenes y niños con vergüenza, con virtud, con sueños, con capacidades, y nosotros tenemos que abrir las puertas porque el mundo es de ellos. El camino es de la fe, el camino es el de Jesús y María. Dios representa todo. Yo, gracias a Dios, cambié mi vida. Gracias a Él. Él me dio el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, y Él puso a las personas que hoy en día están en mi vida y que son mi familia, que no son sangre, pero son mi familia igual. A las personas que, por más que yo estaba tirada en la calle, me levantaban. A las personas que no me discriminaban, Dios las puso en ese lugar. Dios es todo. Yo amo a Dios sobre todo. Sin lugar a dudas, una iglesia que abraza la vida como viene, acompañando, respetando estos procesos tan necesarios. Una iglesia muy atenta. Jóvenes felices en el Congreso de la Nación. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Gracias, Matías. Amigos, vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar, imagen de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica sale en recorrido por el país hasta el 2025. Además, recordaremos el testimonio y el legado del beato Carlo Acutis, cuya fiesta es cada 12 de octubre. Y ahora retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora le contamos que la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica y también llamada protectora de las Américas, está recorriendo este país centroamericano hasta julio del 2025. Veamos. Han transcurrido 200 años desde que la negrita, la Virgen de los Ángeles, fuera declarada patrona de Costa Rica. Se trata de una frágil imagen que es custodiada con el mayor de los cuidados. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas dieron permiso para que recorriera todas las diócesis de Costa Rica.
Los 51.100 kilómetros cuadrados de la provincia eclesiástica de Costa Rica se dividen en 8 diócesis y cada una de ellas recibirá la visita de la imagen del hallazgo de la Virgen de los Ángeles. Esta imagen fue encontrada hace 389 años por una joven mestiza de la zona. Su color es una mezcla de gris y verde y su tamaño no sobrepasa los 20 centímetros de altura. Está hecha de jade, piedra volcánica y granito. Su rostro denota ojos rasgados, nariz ancha y una pequeña boca. Porta un vestido y encima de este tiene una túnica que la rodea, dejando al descubierto únicamente su rostro, pecho y al niño que carga en sus brazos. Cada 1 y 2 de agosto, cerca de 2 millones de habitantes peregrinan hacia la casa de la Negrita en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Siendo Costa Rica un país de aproximadamente 5 millones de habitantes, de acuerdo con la última cifra proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, implica que alrededor del 40% de la población camina en romería en honor a la Virgen de los Ángeles. Sin embargo, este año es especial, ya que además de la tradicional romería, la imagen de la Negrita será la que recorre al país, iniciando el 5 de octubre y culminando el 25 de julio del 2025. Escuchemos a continuación las declaraciones de Guillermo Murillo, uno de los alajuelenses que recibió con cariño y orgullo a la Negrita. Estamos encantados, felices de este privilegio de que nuestra madre, la Reina de los Ángeles, nos visite en sus 200 años de patronazgo. Me encanta estar aquí con mi hijo para que la conozca y la ame y le lance besos y le cante. Y ojalá todos los costarricenses disfrutemos de esta oportunidad de que la Reina de los Ángeles nos visite en todas las provincias. Un saludo a todos en WTN. En el año 1821, Costa Rica, junto con otros países centroamericanos, fue declarada una nación libre, soberana e independiente. 3 años más tarde, la primera Asamblea Constituyente decidió declarar a la Virgen de los Ángeles como la patrona oficial del Estado, tal como se lee en una de las placas que se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. El Congreso Constituyente del Estado de Costa Rica ha tenido a bien decretar y decreta: la Virgen de los Ángeles, Madre de Dios y Señora nuestra, es y será en lo sucesivo la patrona del Estado de Costa Rica. San José, septiembre 24, 1824. Juan Mora. Posteriormente, tanto en el año 2002 como en el 2018, la Asamblea Legislativa ratificó la decisión tomada aquel 23 de septiembre de 1824. Además, el Papa Juan Pablo II declaró a la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa Rica y protectora de las Américas. Desde Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Gracias, Anastasia. Y cada 11 de octubre se celebra a San Juan 23. Conozcamos un poco de su vida y obra en nuestra sección del Santo del Día. Al morir Pío XII, él sale elegido como papa y elige el nombre de Juan 23, como su papá, como su abuelo, como el discípulo amado, como Juan el Bautista. Por eso se pone Juan 23. Una pequeña anécdota quizás, ¿no? Una persona le escribió porque su párroco le ponía muchos peros al casarse. Y entonces es muy curioso que un papa interceda por algo que se puede resolver ahí, ¿no? Y Juan 23 le escribe al párroco de ese lugar y le dice: mira, trata de resolver ese problema. Te lo escribo de párroco a párroco, ¿no? Tú párroco en tu parroquia, yo párroco del mundo. Y eso es lo que caracteriza a Juan 23, muy sencillo, muy humilde. Es por eso que tiene un apodo el Papa, se le conoce como el Padre Bueno, porque irradiaba esa bondad, ese cariño, ¿no? Y él tenía una idea muy, muy especial, quería que la iglesia sea muy cercana. Y es por eso que él va a comenzar el Concilio Vaticano II,
El Concilio Vaticano II es el primer concilio donde la Iglesia no se reúne para ver una herejía. Todos los demás concilios atrás hay una herejía, hay que poder resolver este problema, ¿no? ¿Cómo vamos en contra de esta herejía? ¿Qué se va a condenar? ¿No? Pero no, el Concilio Vaticano II era para que la Iglesia se revise qué es la Iglesia, cuál es su naturaleza y cómo la Iglesia puede llegar a los demás. Y él va a escribir una encíclica llamada Pacem in Terre. Y esta encíclica no la escribe solo para los católicos, sino para todos los hombres de buena voluntad, la escribe para todo el mundo, buscando la paz, buscando la armonía. Y algo que a mí me gusta de él es su valentía. No tiene miedo de decir la verdad, no tiene miedo de enfrentarse, ¿no? Y lo hace de una manera tan bonita que es capaz de llegar a tocar el corazón de las personas, ¿no? Y este 12 de octubre se celebra al gran beato Carlo Acutis, gran devoto de la Eucaristía. Recordemos un poco de su testimonio de fe. Carlo Acutis era un adolescente aficionado a los videojuegos y al fútbol. Pero a los 15 años ya había hecho algo extraordinario: crear un movimiento mundial de fe en Internet. Y hoy está en camino de convertirse en el primer santo millennial. Nacido en 1991, Carlo Acutis era un chico normal y corriente con una misión extraordinaria. En una época en la que muchos de sus compañeros veían Internet como una herramienta de entretenimiento, Carlo lo veía como una herramienta que podía llevar a otros a Dios. Catalogó los milagros eucarísticos, creando una exposición virtual que ya ha dado la vuelta al mundo. Carlo es conocido en todas partes. ¿Por qué? Porque es un santo moderno, un santo 2.0, que utilizó las redes sociales y las nuevas formas de comunicación para el bien, poniéndolas al servicio del Evangelio y de la difusión de la fe. El ejemplo de Carlo ha alcanzado rápidamente una dimensión mundial y su impacto sigue creciendo. A pesar de su alcance global, Carlo era un adolescente como cualquier otro. Le encantaban los deportes, sus amigos y su PlayStation. Pero también tenía una profunda vida espiritual, vida a la que su madre, Antonia Salzano, atribuye la salvación de su propia fe. Carlo, for me, was like a savior. Carlo, por su ejemplo, fue para mí como un salvador. Yo estaba lejos de la fe. Fue el instrumento que Dios utilizó para hacerme comprender que Jesús está realmente presente en el Santísimo Sacramento. Antes, yo era como una protestante. Pensaba que los sacramentos eran simbólicos. Pero gracias a Carlo comprendí, a través de los milagros eucarísticos de los que hablaba, que Jesús está realmente presente en el Santísimo Sacramento, que hay una presencia real. Y esta es la razón por la que digo que Carlo para mí es como un salvador. Con apenas 7 años, Carlo empezó a asistir diariamente a misa y a la adoración eucarística. Su vida, como recuerda su madre, giraba en torno a la presencia de Jesús sacramentado. De hecho, comenzamos el camino juntos. Recibió su primera comunión a los 7 años y desde ese momento nunca faltó a la misa diaria. Iba todos los días a la adoración eucarística. La fe de Carlo no se limitaba a asistir a la iglesia. Creía en poner su amor en acción, organizando ayuda para los sin techo de Milán con tan solo 9 años. Carlo no podía permanecer indiferente y ver sufrir a la gente. Empezó a organizar comidas, a recopilar mantas y a llevárselas a estas personas. Solo tenía 9 años cuando empezó a organizarse como una Cáritas doméstica. Siempre decía: tengo todo lo que necesito, tengo casa, tengo padres. ¿Cómo puedo ignorar a los que no tienen nada? Carlo Acutis fue beatificado en 2020 y el Papa Francisco ya ha anunciado que pronto será canonizado santo. El obispo Domenico Sorrentino reflexiona sobre por qué Carlo eligió ser enterrado en Asís, siguiendo los pasos de San Francisco. Carlo non era di Assisi, era nato a Milano.
Carlo no era de Asís, pero quiso venir aquí. Como San Francisco, Carlo se despojó de las cosas del mundo, ofreciéndose a Dios. La conexión de Carlo con Asís, la patria de San Francisco, es profunda a pesar de los 100 años de diferencia. En ambos jóvenes, dice Monseñor Sorrentino, vemos vidas vividas en humilde servicio a Dios, un recordatorio de que la santidad es accesible a todos, incluso en el mundo moderno. Fue en sus últimos días cuando la fe de Carlo brilló con más intensidad. Diagnosticado de leucemia con solo 15 años, aceptó su sufrimiento con gracia y se mantuvo alegre a pesar de todo. Carlo dijo que ofrecía su sufrimiento por la Iglesia y el Papa. Durante la enfermedad, siempre con una sonrisa, sin quejarse nunca. Cuando los médicos le preguntaban si sufría, él decía, otros sufren más que yo. Y seguía sonriendo. Realmente murió como un santo. El legado de Carlo sigue inspirando y atrayendo a muchos jóvenes a su tumba en Asís por la forma en que vivió su vida en la fe, el amor y el servicio a través de la tecnología y al margen de ella. Carlo Acutis, el primer beato millennial, es la prueba de que, incluso en la era digital, la santidad es posible. Para terminar, los dejamos con algunas fotos de la oración ecuménica que se dio este viernes en Roma. Oremos para que la creciente fidelidad a nuestro Señor Jesucristo nos permita ser todos uno, como Él y el Padre son uno. Hasta pronto.